¿Qué tal, reyes y reinas del deporte rey? Bienvenidos a su sección Fútbol Granjero al Momento, el lugar donde analizamos las noticias que se han dado en la última semana en nuestro querido fútbol nacional. Esta semana hablaremos de la selección nacional, ya que Luis Fernando Tena hizo oficial la convocatoria de 23 jugadores para el partido contra Canadá el sábado 17 de enero. Con nuevas novedades, jugadores jóvenes y una idea de lo que va a ser este nuevo proceso con Luis Fernando Tena. También hablaremos de los últimos movimientos en la Liga Nacional o Liga Van Trap ahora, y hablaremos de los rumores y también un poco de las polémicas que se han suscitado esta última semana en torno al fútbol nacional. Así que acompáñenme y comencemos con este análisis, reyes y reinas. Empecemos hablando de la selección nacional de Guatemala. Recordemos que Guatemala se enfrenta ante la selección de Canadá el próximo sábado 17 de enero en el BMO Field de Los Ángeles, California. Para nosotros es el comienzo de algo nuevo, es el comienzo de este nuevo ciclo mundialista, una proyección para el 2030. Recordemos que Luis Fernando Tena decidió renovar como director técnico de la selección nacional. Es más, yo creo que si no estoy mal, este 12 de enero pues ya puso la firma, ya hay un contrato firmado en el que pues todos sabemos un poco ya las condiciones, ¿no? Luis Fernando Tena se rebajó un 35% de su sueldo. Y pues obviamente la misión va a ser clasificar al Mundial del 2030, pero estamos a 4 años, ni siquiera pasar al Mundial del 2026. Y lo primero es lo primero, y lo primero es este amistoso contra Canadá, que recordemos que la última vez que nos enfrentamos a Canadá fue aquel 1-1 en Copa Oro, en el que la selección guatemalteca eliminó a los de la hoja de Maple por la vía de los penales. Cabe recalcar, ¿verdad?, que para los canadienses pues es un partido de preparación para la Copa del Mundo del 2026 y que para nosotros es el comienzo de algo nuevo, es el comienzo de un proceso y un recambio generacional importante que lo vemos reflejado en los 22 jugadores que ha convocado Luis Fernando Tena para este partido. Y lo vamos a ver a continuación. Acompáñenme a ver los convocados para la Selección Nacional de Guatemala para el partido contra Canadá. Hablemos un poco de los convocados que tendrá Guatemala para el partido contra Canadá el próximo 17 de enero. Esta lista de 22 jugadores que Luis Fernando Tena acaba de pues lanzar, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es un poco el recambio nacional que estamos empezando a ver, ya que ahora estamos viendo cómo incluso los equipos que aportan a selección nacional, por lo menos en la Liga Nacional, han cambiado demasiado. ¿Por qué lo digo? Porque ahora van a ser 7 jugadores de Antigua, que es el actual bicampeón nacional, 7 jugadores de Municipal, que es el actual 2 veces subcampeón nacional. Tenemos a 2 del Xelajú Mario Camposeco, tenemos a 2 de Comunicaciones, y ojo con eso porque Comunicaciones pasó de ser uno de los clubes que más aportaba jugadores a selección nacional, a ser la base junto con Municipal, ahora solamente aportar 2 jugadores nada más. Y tenemos a 1 de Malacateco y 3 legionarios. ¿Y quiénes son? Bueno, empecemos en el orden en el que se dio la lista. Empezamos por José Ardón. No sé qué sigue haciendo Ardón en las convocatorias, pero ahí está. Chema Rosales. Tenemos a Oscar Santis, Oscar Castellanos, Luis Morán, Marvin Ávila Jr., tenemos a Héctor Prilwitz, tenemos a Kenderson Navarro, tenemos a Nicolás Samayoa, tenemos a Pedro Manuel Altán, Jeffrey Bantes, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, José Alfredo Morales, Edwin Gregorio Lom, José Carlos Pinto, Kevin Ramírez, de Carlo Anthony Guerra, que de hecho de Carlo Guerra no irá. En su lugar, si no estoy mal, va a ir Diego Santis, el hermano de Oscar Santis, ya que de Carlo Guerra pues tal parece tiene la oportunidad de tener unos minutos con el LAFC, el primer equipo, y pues decidió mantenerse con su club. Matthew Evans, que ya firmó un contrato profesional con el LAFC, el primer equipo, y formará parte de la plantilla principal para la siguiente temporada en la Major League Soccer. Damian Rivera del Phoenix Racing FC, Marcelo Hernández del Xelajú Mario Camposeco y Whitling Tebala. Por otro lado, varios habituales de las convocatorias de Luis Fernando Tena pues han quedado fuera, y más que todo los legionarios, porque recordamos, esto no es fecha FIFA, los clubes no están obligados a prestar a sus equipos. No viene Nicolás Hagen, por ejemplo, no viene a Ron Herrera, no viene Rubio Rubín,
Y por supuesto no vienen jugadores como lo es Arquímedes Ordóñez. Y bueno, por lo que estábamos mencionando de Carlos Guerra. Esto ha obligado a Tena, pues obviamente, a hacer estos cambios que habíamos mencionado. Y curiosamente, Diego, pues para mí es otro jugador que yo siento que me gustaría verlo con más minutos en selección nacional y ver qué tiene que aportar. He visto a Diego Santis, es un jugador que no sé si decir que para mí, por ejemplo, está por encima de alguien como Héctor Prilwitz, porque para mí Héctor Prilwitz como lateral ha hecho mucho más que Diego Santis. Pero hay que ver cómo se adaptan a lo que es el trabajo en selección nacional y cómo se juega en selección nacional. Para mí el combinado guatemalteco llega a este amistoso contra Canadá, digamos, con muchas caras nuevas y con mucha ilusión. Y yo creo que con mucho trabajo por hacer. Yo creo que Tena va a buscar sacudirse un poco el trago amargo de lo que sucedió, ante Panamá más que todo en las últimas 2 jornadas de eliminatorias. Y para mí va a ser interesante ver a muchos juveniles. La verdad que tengo muchas ganas de ver este partido, más que todo por los juveniles. Quiero ver a Marvin Ávila. Quiero ver cómo Titimán Jr. se acopla a lo que es selección nacional, el equipo mayor. Quiero ver también cómo lo hace Damián Rivera, cómo Matthew Evans empieza como que también a formar un poco y tener un poco más de minutos. Me gustaría también ver más a Héctor Prilwitz. La verdad que Héctor Prilwitz para mí ha sido uno de esos laterales jóvenes y que pocas veces hemos visto en el ámbito del fútbol nacional. La verdad que el muchacho lo está haciendo muy bien, me ha sorprendido gratamente, se ha convertido en un inamovible en la lateral de la Antigua, y lo que hablamos es un recambio nacional que a futuro puede ser el que esté en lugar de o José Alfredo Morales o de Aaron Herrera. Entonces es importante que empiece a tener una marcha, ¿no? También Jeffrey Bantes para mí es uno de esos. Recordemos que la selección nacional siempre ha padecido de no tener delanteros, no tener un punta que esté ahí cuando lo requerimos y que nos ayude a meter goles, que yo creo que es muchas veces lo que le ha faltado a Guatemala en muchos de sus partidos. Así que Bantes para mí va a ser muy importante que tenga minutos y ver cómo también se va acoplando a lo que es la selección nacional, ya el combinado mayor. Esto ya puesto de cara a lo que va a ser la eliminatoria del 2030. Pero por sobre todo para la Liga de Naciones del 2026, que yo creo que va a ser muy importante empezar a ver nuevas caras y una nueva base para esta nueva selección nacional de Guatemala. Y en otras noticias no tan agradables, todos recordamos la última final del torneo Apertura 2025 en la que Antigua y Municipal se enfrentaron. Bueno, lastimosamente, pues ocurrieron incidentes antifutbolísticos, podría decir yo, en esta gran final, después de que aficionados, y diría yo no aficionados, sino que aficionados malos o no aficionados, o simplemente gente que tal vez no entiende el fútbol o no entiende de qué va el fútbol, pues hizo un oso tremendo, para no decirlo en palabras mucho más fuertes que me gustaría expresar. Más que todo aficionados de Municipal que no supieron perder, porque eso fue lo que pasó, no supieron perder otra vez ante Antigua. Y esto pues afectó a Municipal. Municipal no va a empezar a jugar el torneo en su casa. Y de hecho las sanciones que impuso la Liga Nacional o la Liga Bantrap a Municipal fueron las siguientes. Municipal recibió una multa de 90,000 quetzales y el Estadio del Trébol fue suspendido por 2 partidos. Hasta ahora se dice que Municipal busca estadio. Municipal ha quedado sin hogar y está buscando estadios. Se está hablando mucho de lo que es el estadio Sempro, el estadio del eterno rival de Comunicaciones Fútbol Club. También se ha hablado mucho de lo que es el estadio Pensativo, que yo creería que es una opción posible. Yo he visto que yo creo que Municipal incluso jugó más de algún partido de local ahí el torneo pasado, si no estoy mal, por otra suspensión al estadio del Trébol, si no estoy mal. Y también se hablaba del estadio de Santa Lucía, el estadio de un campeón nacional, ¿no? El estadio del Club Social y Deportivo Santa Lucía. Es una de las opciones que se está barajando por la institución roja. Por ahora no han habido noticias, no se ha confirmado nada. También entre otras suspensiones que se dieron para ese partido, está la de Alexander Robinson, que recordemos que fue, la verdad que Robinson cometió un error completamente idiota en celebrar como lo hizo, pero tampoco acredita a que Municipal y los jugadores de Municipal reaccionaran a como reaccionaron, y también la afición. También se le dio 2 partidos de suspensión a jugadores como Jonathan Franco,
Carlos Estrada, José Caballo Morales y también fueron suspendidos por 2 encuentros. La verdad que un cierre amargo para lo que fue el torneo pasado, y pues para mí sanciones justas, porque yo les voy a decir algo. Voy a decir solamente para finalizar esta sección: si queremos que nuestra liga crezca, también tenemos que cambiar como aficionados. No puede ser posible que esta liga siga con digamos, reglas tan tontas como no puede haber afición visitante porque no pueden haber 2 aficiones en un mismo estadio y no se saben comportar. Dejen de comportarse como animales, si me permiten decirlo de esa manera, y aprendan a que el fútbol es fútbol. El fútbol no es para que si perdés vas a empezar a agarrar patadas incluso ante aficionados de tu mismo equipo, como pasó en esta última final del torneo de apertura. Tenemos que aprender a que si pierden, hay que aceptar la derrota primero que todo, saber perder, y si te ganaron, no reaccionar como un idiota y empezar a hacer las cosas que han hecho los aficionados, y voy a hablar en general, todos los aficionados guatemaltecos, y la razón por la que hoy en día yo creo que el espectáculo se ha visto reducido, ya que no hay esa seguridad debido a tanta violencia. Y yo creo que eso es algo que como sociedad tenemos que cambiar. Nada más que mencionar sobre este tema, pero solamente decir que es triste que equipos como Municipal tengan que recurrir a buscar estadios porque sus aficionados no se saben comportar, y bueno, en general el aficionado guatemalteco no se sabe comportar. Hablemos un poco de la Liga Nacional de Guatemala y de su mercado de fichajes, ya que la verdad que la cosa ha estado interesante porque yo veo más movimiento de los equipos de media tabla que de los equipos, por ejemplo, Antigua, que ha salido campeón, o de Municipal, que llegaron a la final. He visto poco movimiento de equipos como Comunicaciones también, que está en la zona de descenso, y la verdad que me parece impresionante. Pero hablemos un poco, ¿no?, de los movimientos que se han dado en el fútbol nacional. Empezamos con Achuapa, que después de llegar a semifinales con Álvaro García en el torneo pasado, pues Álvaro García sale como director técnico ya que tenía un compromiso con Teculután, y llega Rafael Loredo, el último seleccionador mundialista, el que llevó a Guatemala sub-20 a la Copa Mundial del 2023. Y junto con él llegaron los siguientes jugadores, que son Josafat Carías, Jomar Williams de Trinidad y Tobago, llegó Matius Gaitán, el seleccionado sub-20, Carlos El Cuilapa Mejía, que vuelve a la Liga Nacional después de estar con Chiquimulía en la primera división, y Jair Asprilla, que es canterano de Municipal, y que debido a la falta de minutos y querer buscar sumar más minutos en lo que es la Liga Nacional, pues decidió irse a préstamo con los Cebolleros. La verdad que ha sido un mercado de fichajes muy bueno para Achuapa, y yo creo que va a ser uno de los equipos que va a estar mejor armados para este torneo Clausura 2026. Hablemos de la Antigua GFC, el actual bicampeón nacional. La verdad que no ha sufrido mayores cambios. Los únicos 3 movimientos que ha anunciado es que Mauricio Tapia va a continuar como director técnico de la institución Panza Verde para buscar el tricampeonato esta nueva temporada o este nuevo torneo, y también logró la extensión de contrato del goleador argentino Francisco Apaolaza y de José Rosales. La baja que se anunció el día de hoy fue la del venezolano Robinson Flores, que creo que se regresa a su país natal, y hasta ahora ha sido la única baja que ha presentado el club antigueño. La mayoría de su base va a seguir en esta actual temporada o en este actual torneo. No se sabe si por ahora van a anunciar un nuevo sustituto para, por ejemplo, Robinson Flores, o van a apostar por alguien, tal vez algún juvenil o alguien que pueda sumar minutos por esa banda izquierda. Hasta ahora eso ha sido todo lo de Antigua. También Aurora ha sido de esos equipos que no ha presentado altas, y la verdad que no se ha tocado mucho. Sí ha presentado algunas bajas, como son Francisco Gasparín, Miguel Quiñones, Jorge Ortiz, Carlos Juan, Luz Vingalves y Carlos Gómez, que es el preparador físico. Pero la realidad es que el equipo de Saúl Phillips, la verdad que no ha sido desarmado como lo creíamos que iba a pasar, y se ha mantenido mucho lo que va a ser su base para este nuevo torneo. Eso sí, la verdad que no vendrían mal algunos fichajes, ¿no?, para poder aumentar la fuerza que ha tenido el equipo militar para este nuevo torneo. El Cobán Imperial, pues la verdad que después de quedar fuera de la liguilla, pues apunta a regresar a esos puestos, ¿no?, a pelear por el título. Recordemos que hasta ahora se han incorporado 2 personas nada más al club de los Príncipes Azules, que es el entrenador Martín García de Uruguay y Marcos Acosta, y de ahí se han anunciado la salida de 2 jugadores que, pues, bueno, no jugadores, sino que uno es de Sebastián Vini, que la verdad que pasó sin pena ni gloria,
y Javier Romero. Y hablemos de alguien que está en una situación muy crítica, y ese es el Comunicaciones Fútbol Club, señores y señores. El conjunto crema hasta ahora solamente ha anunciado la llegada de Marco Antonio Figueroa. Se hablaba mucho de 3 fichajes, que si venía Byron Bonilla, que si no sé qué, que si no sé cuándo. La verdad que hasta ahora Comunicaciones no ha anunciado absolutamente nada. El Fantasma Figueroa anunció que iban a haber 3 fichajes, pero hasta ahora no se han confirmado ninguno de ellos. Y lo único que se ha confirmado es la continuidad de el Pitbull Domínguez. Eso ha sido lo único que ha presentado Comunicaciones, y la verdad que le urge a Comunicaciones reforzar un poco la plantilla si quiere salvarse del descenso para esta temporada. Hablemos de otro equipo que se ha estado armando para también pelear y salir de la zona de descenso, que es Guastatoya con Pablo Centrone, que recordemos, la verdad que para mí es uno de los técnicos más infravalorados del fútbol nacional. La verdad que siempre el trabajo que ha hecho con clubes que están a punto de descender es impresionante, porque trabaja con poco y hace mucho, la verdad. Para Guastatoya llega Joshua Ubico, Kevin Hernández, Carlos Alvarado, y llega Santiago Gómez, que recordemos que fue aquel delantero, aquel killer que formó parte de la Antigua, que eliminó al Saprissa y que se metió y que metió a Antigua a la Conca Champions en aquel año 2024. La verdad que pasó sin pena ni gloria en Municipal, y ahora pues en Guastatoya busca ayudar a la institución Pecho María para salir de la zona de descenso. Y las únicas bajas hasta ahorita anunciadas por Guastatoya ha sido la de Ricardo Blanco y Christopher Robles. Malacateco la verdad que no ha anunciado ni altas ni bajas durante lo que va del mercado de fichajes, lo que me parece muy interesante. Quédense que es otro de los equipos que le urge armarse porque necesita salvarse del descenso. La verdad que sí ha anunciado varias bajas y varias llegadas. Llegó Leonel Noriega, el entrenador. Llegó Rafael Lutowski de Brasil, Renato Encina de Paraguay, Miguel Escobar de Argentina, Jim Varela de Uruguay, y regresa a las filas de los Leones Carlos Salvador Estrada, el hacha. Y recordamos que tiene un paso interesante Salvador Estrada en Marquense. Salió Diego Vázquez, que Diego Vázquez, si hablamos lo que es, no habló nada bien de la junta directiva de Marquense. Habló de mucho. Recordamos que tuvo muchos problemas con la plantilla en caso de que, por ejemplo, no tenía a veces cambios o no sabía ni a quién meter. Habló mucho de que habían algunos jugadores de la cantera que literalmente, o sea, no podían sumar minutos en Liga Nacional porque no estaban listos definitivamente. También se anunció la salida de Luis Zúñiga, Selvin Barlovento, Josman González, Valerio Morales, Brailin de León y Maynor Álvarez, que se fue al Saprissa. Cosas que pasan en nuestra Liga Nacional. Misco no ha anunciado ningún movimiento hasta ahora. Yo creo que el equipo chicharronero se mantendrá como lo ha hecho hasta ahora y no ha reportado ningún movimiento para este torneo de clausura. Otro equipo que no ha presentado mayor movimiento, y la verdad que me sorprende debido a la última derrota presentada en el torneo pasado, es Municipal. Solo ha anunciado la baja de los jugadores Eddie Hernández y también la cesión a préstamo de Matius Gaitán y de Carlos Salvador Estrada, que pues uno irá a Chuapa, otro irá a Marquense. También anunció la salida del panameño Davis, si no estoy mal. Pero de ahí en más, Municipal no ha presentado lo que son contrataciones para esta temporada, y la verdad que yo creo que la afición roja tiene que ser un poco más exigente porque no ha habido ningún movimiento o algún refuerzo importante para la plantilla, y yo creo que Municipal pues lo necesita mucho si quiere pues conquistar la 33 para este torneo. Otro club que ha presentado movimientos interesantes ha sido el Xelajú Mario Camposeco. Xelajú sí o sí está buscando meterse a la historia y llegar a los 8 títulos para poder empatar a la antigua GFC. Llegó y contrató a uno de los entrenadores que yo pienso que fue golpeado por el mal momento que atravesaba el club, hablando en cuanto a directiva, y ese fue Roberto Hernández. La verdad que para mí es una gran contratación por parte de Xelajú Mario Camposeco. Llegó Jair Reina de Panamá y Orlin Peter Quiñones. Se anunciaron las salidas, obviamente ya sabemos quiénes se fueron del club. Amarinivia Toro, se fue Freddy Gandola de Panamá, también se fue Ledwin Reyes y también se fue Romário da Silva. Bueno, el brasileño que venía de la antigua GFC llegó a Xelajú Mario Camposeco y ahora se va al Motagua. La verdad que han sido movimientos interesantes, como les digo, me parece increíble que la verdad que los equipos
streaming o los equipos más importantes de la Liga Nacional, que son Antigua, Comunicaciones y Municipal, no han anunciado casi ningún movimiento importante. Y para Comunicaciones y para Municipal creo que es más preocupante Municipal, porque buscan salir campeones y superar a Comunicaciones en el palmarés histórico de campeones de la Liga Nacional, y a Comunicaciones porque le urge salvarse el descenso. Así que estaremos atentos a lo que pase en las siguientes semanas y vamos a ver qué es lo que pasa en este mercado de fichajes y cómo termina. Hablemos un poco de los rumores, ¿no? Porque yo creo que es algo importante en esta sección llamada Fútbol Granjero al momento. Y bueno, algunos de los rumores que se han escuchado hasta ahora, uno de ellos es por parte de Municipal, ya que pues tras la salida de Eddie Hernández, Municipal pues necesita gol. Recordemos que pues José Carlos Martínez tampoco ha sido uno de esos delanteros que te dé, o bueno, que aparezca en los momentos importantes. Por ahora suena el nombre de Ronnie Carrillo, que es un delantero ecuatoriano de 27 años con amplia trayectoria internacional. Carrillo viene de jugar en Brasil con el Botafogo SP de la Serie B, donde anotó 5 goles en 29 partidos en 2025. Lo interesante es que actualmente pues está libre, no tiene contrato, lo cual facilitaría el fichaje del jugador. Y su mejor época fue con el Nacional de Ecuador, en el que logró 22 goles en una temporada, mostrando que pues el muchacho tiene buenos números, tiene un olfato goleador importante. Hay que ver si se concreta la contratación del jugador. Medios como Pasión Roja reportan que Carrillo es el candidato principal para reforzar la delantera de los rojos. La verdad que me parece pues, un jugador interesante para lo que es Municipal, ¿no? Y yo creo que es necesario, ya que Municipal es uno de esos equipos que le hace falta mucho gol, y se demostró en lo que fue la final del torneo pasado. La verdad que yo creo que los hinchas se están presionando mucho y tienen que presionar porque ya haya una contratación, ya que estamos a nada de empezar el torneo y no ha habido nada concreto hasta ahora. Comunicaciones también pues ha tenido muchos rumores, ¿no? Con la llegada del Fantasma Figueroa, como lo habíamos mencionado, dijo que habían 3 refuerzos en ataque que están prácticamente apalabrados. Uno de estos nombres es el mexicano Walter Gael Sandoval, que según reportes de analistas blancos y otros medios es un extremo de casi 30 años, activó una cláusula para salir de la Alianza El Salvador. Aquí quiero hacer un pequeño comentario, porque muchos salvadoreños aficionados de la Alianza mencionan que es un auténtico y completo paquete. Y la verdad que si yo tengo que hablar lo que es. Muchas veces uno dice, pero son aficionados. Miren, yo les voy a decir algo. Si un aficionado no está contento con algún jugador, y estamos hablando de un jugador de 30 años, no estamos hablando de un jugador que por lo menos tenga 25, 27, que esté, digamos, en la flor de su carrera, es un jugador con 30 años, es un jugador que va para afuera, y que te digan que es un auténtico paquete, y que sea uno de tus refuerzos. Creo que la verdad que Comunicaciones tiene que ver la manera de buscar mejores refuerzos si verdaderamente quiere salir del descenso, ya que este jugador solamente anotó un gol, 3 asistencias en 11 partidos. Para mí, números mediocres para un jugador que supuestamente tiene que ir a reforzar un equipo que está en zona de descenso. La verdad que buscará redimirse en Guatemala, pero para mí es... no sé, yo no, la verdad que no espero mucho. Es un jugador muy encarador por la izquierda. Se habla mucho de que podría ser un jugador desequilibrante para Comunicaciones. También muchos lo ven como el nuevo 10, pero hablemos lo que es. Para mí José Manuel Contreras va a ser muy difícil que Comunicaciones encuentre un jugador como José Manuel Contreras en mucho tiempo. Y no creo que sea este muchacho con estos números. La verdad que se rumorean 2 fichajes más que pidió Figueroa. También serían atacantes que son del extranjero. Y los cremas necesitan definitivamente fichajes si quieren salir de la zona de descenso, porque el equipo está... Literalmente el equipo es casi el mismo del torneo pasado. Y Comunicaciones, la verdad que tuvo un torneo muy difícil y un equipo muy limitado. Le urgen fichajes a Comunicaciones. Yo siento que la afición tiene que empezar a exigir un poco más. Estos son algunos de los movimientos que se han mencionado en cuanto a lo que es la Liga Nacional y algunos rumores. Díganme, Reyes y Reinas, qué opinan, y qué opinan también de la Selección Nacional de Guatemala. ¿Cuáles crees que van a ser, cuál crees que va a ser el resultado del partido del sábado? Probablemente haga un video hablando exactamente solamente de este partido. Pero ¿qué opinan de todo esto que hemos hablado hoy en Fútbol Granjero al momento? Estaré atento a sus comentarios y la verdad que les agradezco por haber estado conmigo una vez más en esta sección en la que hablamos de nuestro querido fútbol nacional y nuestro querido fútbol granjero. Gracias por acompañarme
y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.